El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología es una institución de investigación científica que trabaja en los campos de la salud humana, el sector agropecuario y el medio ambiente. La vinculación de Fidel con la ciencia es desde el triunfo de la revolución. Yo puedo decirte que el comandante siempre confió más en nosotros que nosotros mismos. Nos hacía sentir también importante, ¿no? O sea, nos exigía mucho, pero a la vez también nos acompañaban. Todos comentábamos cuál era ese mensaje que nos daba Fidel, de que era el de la impaciencia, que no se podía esperar. Vistió de verde, entró y vio a cada uno de los pacientes que ahí estaban. Se vira para el colectivo de nosotros y dice, ¿y ustedes no piensan competir con esa gente? Él nos dijo, yo le pondré toda la tecnología que ustedes necesitan. Ustedes desarrollen el recurso humano. Yo creo que cuando tú vas a un grupo de médicos cubanos, alguien puede hacerte una anécdota de Fidel. Nos hicimos mejores personas, mucho mejores. Esa es la verdad. Y eso se lo debemos a Fidel. Yo he sido un soldado de esta revolución y ahora que me alejo para el deber cumplir, que mi tierra me llama a vencer o morir. Como aquel Juan humilde que salió de las entrañas de ese pueblo para integrarse al cuerpo rebelde de la nación y que en su primer combate dejó en un grito, en esa frase que lo inmortalizó, la respuesta definitiva de Cuba, de nuestra nación, a quienes intenten rendir. Aquí no se rinde nadie. Fundado el 1 de julio de 1986 por el comandante en jefe Fidel Castro, este centro es distintivo en el desarrollo de la biotecnología cubana. Trabajo en esta institución desde el inicio, ¿no? Desde que se fundó en el Centro de Investigaciones Biológicas, es decir, nosotros comenzamos a trabajar en otro centro más pequeño que este y luego en la medida que se fue desarrollando la institución en sus funciones, ¿no? Pues hubo necesidad de construir un centro mucho mayor, que es en el que estamos ahora. Es decir, inicialmente pues nosotros comenzamos a trabajar en un proyecto definido, que era la producción de interferón, que en aquella época
Era una sustancia muy novedosa que prometía mucho y que era preciso, pues era necesario para este país que se pudiera conquistar ese producto y llegar a adquirir esa tecnología. Y bueno, pues se creó un grupo, un pequeño grupo de 6 personas para ese propósito. Y así fue pues como inicialmente pues como comenzamos a trabajar, y eso fue promovido fundamentalmente por la figura del comandante en jefe, que fue el que creó ese grupo, el que decidió lo que se iba a hacer y bueno, el que promovió durante todo el tiempo que se lograra ese objetivo. Así que ese fue el proyecto inicial en el que comenzamos a trabajar y que dio lugar a la creación y desarrollo de esta institución. El nivel de compromiso fue muy grande, el nivel de compromiso con el país, con la revolución y con Fidel propiamente. Era indispensable que uno, como quiera que se sintiera, ¿no? Era absolutamente necesario que uno enfrentara la tarea con optimismo y con seguridad, ¿no? De que iba a ser el mayor esfuerzo por cumplirla. Y así fue. Esto tiene su historia, como yo he explicado otras veces. Realmente experimenté una gran satisfacción al escuchar en la tarde de hoy al doctor Clark, eminente médico norteamericano, y le pregunté, dígame, ¿cuál es el estado actual de las investigaciones en Estados Unidos en la lucha contra el cáncer? Y fue la primera vez que él me habló de las investigaciones que estaban haciendo con el interferón. Pidió que le enviáramos un médico para que conociera las investigaciones que se hacían. Yo por precaución envié 2, porque lo que en derecho, lo que abunda no daña. Y lo recibió el doctor Clark, le explicó todas las investigaciones que estaban haciendo. Y los compañeros regresaron muy entusiasmados. Gracias a la visita, hicieron contacto con el centro que estaba produciendo interferón en Dinamarca, en Finlandia. Gracias a esa visita se hizo contacto con otra persona que fue el doctor Kantel de Finlandia. Se hizo contacto con él, le dijimos que queríamos conocer las técnicas de producción del interferón y también invitó que enviáramos 2 técnicos, 2 investigadores. Y siguiendo el mismo principio, le enviamos 6. Los recibió los 6 y estaba encantado porque vio que los compañeros fueron con mucho interés. En menos de 2 semanas le enseñaron los principios esenciales de la técnica y mientras ellos estaban allá se montó el primer laboratorio. En una casa de protocolos se hizo el primer laboratorio. Esa es la historia. Y en aquel primer laboratorio, el 28 de mayo del 81, 28 de mayo, 5 meses y medio, menos de 5 meses y medio después de mi entrevista con el doctor Clark, ya ellos habían producido el primer interferón. Eso coincidió con la epidemia del dengue. Y hubo que echar mano. Se suponía que estábamos produciéndolo para hacer investigaciones también sobre el cáncer. Hubo que echar mano para algunos casos críticos realmente y se utilizaron. El interés que despertó este producto, los primeros éxitos obtenidos, estimuló mucho la preocupación por la biotecnología en nuestro país. Posiblemente por el contenido humano de estas investigaciones. Eso estimuló mucho nuestro interés y así surge la idea de construir el primer centro de investigaciones biológicas, que es el pequeño centro. Hoy podemos, aquel era el primero que tuvimos, comparado con este es pequeño, tiene alrededor de 4.000 metros cuadrados, donde se formó precisamente casi todo el personal que va a venir a trabajar aquí. Y después, más adelante, como consecuencia de todo este proceso, surge la idea de este centro. Tampoco fue absolutamente casual
estimulado por los resultados obtenidos en el Centro de Investigaciones Biológicas, surgió la idea de hacer un esfuerzo mayor. Y en esto contribuyó mucho una idea de la ONUDI, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ellos tenían el proyecto de hacer un centro de ingeniería genética y biotecnología. A nosotros llegó la noticia de la idea de hacer este centro. Naturalmente nosotros aspirábamos, de ser posible, a que nos asignaran a nosotros ese centro. Y en vista de aquella situación y la diversidad de aspiraciones, y para no entrar en conflicto con nadie, es que decidimos renunciar a aquel centro y desarrollar el centro por nuestra cuenta. Cuando apenas han pasado 5 años y medio de la conversación con el doctor Clark, y hayamos podido inaugurar este centro. Investiga, desarrolla, produce y comercializa novedosas aplicaciones biotecnológicas y productos biofarmacéuticos, preventivos, terapéuticos y de diagnóstico para los sectores biomédico, agropecuario e industrial bajo la premisa de una sola salud. A sus 38 años de fundado, esta institución ha logrado desarrollar 4 líneas de investigaciones: biomedicina, biotecnología animal, biotecnología de las plantas y enzimas industriales. El CGB se conoce sobre todo por sus resultados en la parte biomédica, pero al igual que la biomédica, incluso en la inauguración de nuestra institución el 1 de julio de 1986 por nuestro comandante en jefe, él deja bien claro en el discurso inaugural la importancia que iba a tener la biotecnología agropecuaria para nuestro país y para el mundo. Incluso él menciona que podía convertirse en una parte más importante que la parte biomédica, ya que la escasez de alimentos, el crecimiento de las personas en el mundo, el número de habitantes en el mundo, la escasez de agua, las condiciones climáticas, iban a hacer que la disponibilidad de alimentos fuera realmente algo muy importante a nivel mundial. Y la biotecnología puede ayudar mucho a aumentar la productividad de la agricultura, sobre todo haciéndolo más amigable con el ambiente, haciendo una agricultura con la aplicación de bioproductos, de mejoramientos de semillas, de vacunas veterinarias que permitan el cultivo de animales de granja con mayor salud, con mayor productividad. Y ese en esencia es el foco de nuestro trabajo, es desarrollar proyectos de investigación que tienen que ver fundamentalmente con las principales necesidades para la producción de alimentos que tiene el país. La soya, Glycine-más, constituye un cultivo de gran importancia a nivel mundial debido a la gran cantidad de productos que se obtienen de esta, teniendo una gran importancia para la alimentación humana y animal. La producción mundial de soya aumenta año tras año y en Cuba la producción nacional de soya se ha visto incrementada en los últimos años con grandes áreas destinadas a su cultivo. Sin embargo, las plantas de soya son afectadas en todas las etapas de su crecimiento por enfermedades fúngicas. Las condiciones climáticas de nuestro país favorecen la aparición de estas enfermedades que incluso pueden reducir los rendimientos de una producción en un 70%. Por tanto, el objetivo de nuestro grupo es, usando herramientas biotecnológicas, obtener plantas transgénicas de soya que sean resistentes a estos microorganismos y con ello aumentar la producción nacional de soya. Han pasado más de 3 décadas desde la fundación del CIGB y a lo largo de este periodo este centro ha tenido un papel integrador en la esfera de la biotecnología cubana, con alta capacidad científico-técnica, asumiendo la responsabilidad de contribuir directamente en el desarrollo económico y social del país. Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran la obtención por vía recombinante de proteínas y hormonas, vacunas y medios de diagnóstico, la producción de anticuerpos monoclonales, el aprovechamiento de la biomasa y su transformación por vía químico-enzimática y la micropropagación de células y cultivos de tejidos. El desempeño de sus científicos se proyecta en las investigaciones generando conocimientos para el desarrollo de nuevos productos, producción, servicio y la actividad comercial basado en un sistema de calidad que garantiza la satisfacción de los clientes y teniendo en cuenta la dimensión ambiental.
El centro trabaja a corto, mediano y largo plazo en vacunas bivalentes, trivalentes, tetravalentes y pentavalentes. Entre sus productos más conocidos se encuentran el interferón alfa 2B, interferón recombinante, Everbiovac, Everprop P, las vacunas contra la COVID-19, Husvinza, Nasalferón alfa 2B, entre otros. Tenemos como producto líder a Husvinza, que es un fármaco inmunomodulador cuyo principio activo es un péptido que presenta propiedades antiinflamatorias. Este medicamento fue diseñado con el objetivo de tratar enfermedades autoinmunes, tales como la artritis reumatoide, y bueno, tanto en los estudios preclínicos como en los estudios clínicos fase 1, fase 2 demostró eficacia, ¿no?, en reducir la inflamación en estas enfermedades. Sobre la base, ¿no?, de los resultados obtenidos en estas fases, recientemente concluye una intervención que se está realizando con este medicamento en Oriente, que está mostrando unos resultados satisfactorios, ¿no? Y además está en curso un ensayo clínico fase 3 en la región de La Habana para los pacientes con artritis reumatoide. Estudios realizados en varios modelos de inflamación sistémica muestran que este medicamento es capaz de reducir varias moléculas asociadas con la inflamación. Durante la pandemia de COVID-19, nuestro grupo, ¿no?, analizó el mecanismo de acción de Husvinza y varios puntos de conexión entre lo que ocurre en la inflamación con COVID-19 y la artritis reumatoide permitió que propusiéramos el uso de este medicamento en el tratamiento de los pacientes en estado crítico. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología arriba este 1 de julio del 2024 a sus 38 años de fundado, cumpliendo con la premisa de nuestro comandante en jefe. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia. Esta fue la última vez que Fidel cruzó el río Toa en Patana, y esta una de las varias ocasiones en que le vieron llegar a los sitios más recónditos de Cuba. Lo hacía para conversar con los campesinos, para visitar los hospitales rurales, para no dejar de ser él. El comandante visitaba los hospitales rurales, visitaba a los médicos rurales, durmió en hospitales rurales. La medicina rural, siguiendo la huella de la atención médica de guerrilla brindada por el ejército rebelde, fue el primer modelo de atención primaria de salud implementado por la revolución. A él se incorporaron todos estos médicos. Fue un beneficio enorme para los campesinos. Fue un hecho político extraordinario, un hecho de humanidad, moral, etc. Pero fue un hecho político para nosotros.
¿Por qué? Porque nos hicimos mejores personas, mucho mejores. Allí. Esa es la verdad. Y eso se lo debemos a Fidel. De Fidel, en 1962, también nació la idea de hacerle frente al éxodo masivo de médicos hacia los Estados Unidos. En ese contexto, surgió la Escuela de Medicina Victoria de Girón. En Girón, Fidel estaba constantemente aquí. Ya después, cuando acabó la crisis de octubre, que esto dejó de ser una unidad de artillería antiaérea, regresamos, comenzamos las clases y en enero comenzó el primer año, enero del 63. Y Fidel constantemente venía por aquí. Fidel se ponía a estudiar medicina con las muchachas en los albergues. Nosotros vivíamos aquí adentro y las muchachas vivían en la casa de la burguesía que estaba rodeando Girón, que se habían ido. Y entonces él pasaba por las casas de ella, entraba aquí, chequeaba el comedor, chequeaba todo. Y de la imperiosa necesidad surgió un gran capital. El imperialismo prohibió que nos vendieran equipos, el imperialismo prohibió que nos vendieran medicamentos. Y eso solo sirvió para redoblar nuestro esfuerzo en este sensible campo. Si el enemigo quería golpearnos en este campo, nosotros teníamos que multiplicar nuestros esfuerzos por ganar la batalla en este campo. Él fue a la graduación nuestra, nos graduamos en un plan de plátano, en Waterloo. Fue él, el rector de la universidad, en aquel momento era Chomi, y el director de la escuela de medicina, que era el doctor Dorticó y el doctor Selma. Y realmente nos fuimos al campamento ahí en Artemisa. Él se pasó 4 horas con nosotros, él de pie y todos nosotros sentados en el piso y haciendo anécdotas y haciendo sus planes, los planes en los que él estaba en ese momento. En realidad eran muchos los planes. A Fidel le interesaba crear infraestructura y servicios médicos en todo el país. Hay que graduar decenas y decenas de miles de enfermeros y enfermeras como licenciados en enfermería. Y todos esos cursos, años sabáticos, cursos de posgraduado para los médicos, todo eso se puede hacer en estas instituciones. También se puede, bueno, pues seguir formando médicos, por supuesto, pero no tan masivamente. El año que viene se deben graduar 4.000 médicos. ¿Tú estás haciendo lo mismo que ella, compañera? ¿Y qué? ¿Has aprendido bien a hacerlo? ¿Cuántos minutos pones? 40 segundos. ¿40 segundos nada más? ¿Y por qué aquella le pone 2 minutos y medio? Porque no es lo mismo, ella no está haciendo lo mismo que yo. O sea, es el mismo trabajo, pero es otra graduación. Se trabaja con menos tiempo que la que se está haciendo yo. Yo nunca había visto tantos periodistas delante y, ¿verdad?, fastidiándote aquí en el trabajo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Su rostro apareció entre los cascos de los hombres que construyeron los hospitales y en ellos colaboró. Bueno, déjame echar una paletada, quiero hacer algo material hoy. Eso lo sé hacer yo también, pero además te voy a decir, uso una rueda. ¿Qué pasa cuando se mueve eso? Entonces no es mejor tener la ranura esa aquí. Sí, pero está en medio. También revisó planos. ¿Qué es eso? Este es el proyecto del plano del hospital. Entonces aquí está el pabellón Jesús Méndez. Inauguró una gran cantidad de instituciones y las recorrió a su estilo. Podemos hablar con todos. Buenas tardes. ¿Cómo está todo por aquí? Este lo veo bien ya, ¿no? ¿Desde cuándo está ahí? Asma también. Neumonía. ¿Está mejor? ¿Cómo se llama esto? ¿Y aquellos niños tenían más o menos los mismos problemas? Y como si fuera poco, alguna que otra vez fue testigo de bodas colectivas en un hospital como el Miguel Enríquez de La Habana. Y que vengan los especialistas a cómo se corta todo eso. Hace falta un constructor aquí.
Realmente no se va a acordar todo. Debe picarlo usted en el medio de las porque es una estructura vestida. Entonces debe picar entre los dos seis hacia acá. Ah, que hay una estructura vestida. Pico. Oh. Siga. Así mismo, siga. Bueno, yo vengo hasta acá. Ya que lo picado y que ella. Bueno. Es la única cuestión que está bien, lo probé. Está bueno. Pero en las más dramáticas situaciones como las que enfrentó el pueblo cubano con la epidemia de dengue hemorrágico de 1981, que cobró muchas vidas, estuvo presente. Llegó el comandante el último domingo de junio, sin previo aviso, subió solo, acompañado por su escolta, por el pasillo central, para nosotros inadvertido, llegó a la unidad, pidió permiso para entrar a la unidad. En el lugar donde estábamos, desde una ventana, él podía ver a los pacientes, pero me preguntó si él podía entrar a ese lugar. Yo le dije que si se vestía de verde podía pasar. Se vistió de verde, entró y vio a cada uno de los pacientes que allí estaban. Había un niño que estaba extremadamente crítico, con muchos vómitos de gran cantidad de sangre. Él me preguntó, yo le dije que estaba muy mal y que tenía peligro para su vida. Y en ese momento fue cuando me puso la mano en el hombro y me dijo que ni él ni ningún otro niño debía morir por dengue hemorrágico en Cuba. Lo que la doctora Miosotis no podía imaginar era que de aquella conversación nacerían las terapias intensivas para los niños cubanos. Donde estamos hoy era un parque lleno de arboledas. Y cuando yo salí de la entrega de guardia, encontré que estaban talando todos los árboles. Cuando fui para el teatro para entregar la guardia, vi que en el salón de reuniones que está adjunto a la dirección había un colmenar de ingenieros, arquitectos, inversionistas, etc. Y ese mismo día se comenzó la construcción de esta sala, que a pesar de la inmensidad que tú puedes ver, se construyó en 24 días, en saludo al 26 de julio. Pocos años después, comenzó otra transformación que se extendería a toda Cuba. Su génesis estuvo en la barriada capitalina de Lautun. Fidel vino el 4 de enero de 1984 en horas de la mañana para dar inauguración al programa del médico enfermera de familia. Aquí en el Policlínico de Lautun, en esta barriada. ¿Qué recuerda? Recuerdo la llegada de él, la emoción de todos nosotros, de ver el sueño de él hecho realidad, concretizado, la población satisfecha, los trabajadores felices de ver que al fin la población iba a tener un sistema que iba a permitir ver a la familia como un todo y a la población satisfecha de tener los servicios de salud cerca de su casa. El comandante estuvo atento a todo, veló por las condiciones de los consultorios, defendió que tan importante es el médico como la enfermera, una distinción que ellas aprecian mucho. El uniforme que tenemos hoy diseñado fue escogido por Fidel. Se hizo una selección, se le presentaron diferentes tipos de modelos de uniforme y él escogió el vestido que tiene este modelo, igual que el pantalón y la chaqueta. Siempre ha sido muy distinguido con nosotros. Él decía que la enfermera era un binomio perfecto que no podía dejar de estar. Todas las graduaciones de enfermería, ahí estaba Fidel con nosotros. Todas las especialidades médicas cubanas contaron con la atención de Fidel. ¿Cuántos de La Habana son de los que estaban aquí? Bueno, de La Habana son el resto. ¿Cuántos son en total? 13 médicos. ¿Y de ellos cuántos de La Habana? 11. ¿Y 2 del interior de la En una visita que hace a la Unión Soviética, en un congreso del partido, visita el Instituto Fyodorov, invitado por Fyodorov, ve aquello y decide trasladar esa institución para Cuba. Prácticamente en 2 años se realiza la construcción, que es donde en la esquina aquí de 41 y 76, entre microcirugía, Milagro, fue un despunte de la oftalmología enorme, enorme. Yo recuerdo una reunión que tuvimos con el comandante
un 31 de enero del 2003, donde las conclusiones de aquella reunión fue realmente un desafío. Él nos dijo: yo le pondré toda la tecnología que ustedes necesitan, ustedes desarrollen el recurso humano. Y le puedo decir, pasado ya el tiempo, que la respuesta ha sido como él esperaba y como nos tiene acostumbrados, ¿no? Hoy tenemos una cobertura nacional, una red nacional de nefrología, con 51 servicios de nefrología, 9 servicios de trasplante. Tenemos unidades de diálisis y servicios desde Baracoa hasta Sandino. Cuando nosotros le hablamos a Fidel de lo que era el ultrasonido, aquí no se conocía el equipo de ultrasonido, había un solo equipo prácticamente, una donación que nos hicieron, y él se impresionó tanto que mandó a comprar equipo para todo el país. Cuando vino, por ejemplo, el programa de detección precoz del cáncer mamario, nosotros estuvimos en el Palacio de Convenciones y llevamos un ómnibus que se fue construido en el hospital y pusimos un mamógrafo en el heterólogo y le dijimos que queríamos hacer un programa para detección precoz del cáncer de la mama en las mujeres. Y me dijo: tú eres un miserable, porque nada más que has concebido la idea de pedirme dos carros. Vamos a ponerle carros a todo el país y comprar. Se instalaron, creo que fueron con 12 ómnibus con equipos mamógrafos y se dio el programa ese de detección precoz del cáncer mamario. Cuidar de la salud mental de los pacientes con trastornos psiquiátricos fue otra de sus iniciativas más humanas. Hay una cosa muy interesante. Hace unos 20 años que salió en una revisión de los artículos y aspectos que no habían sido publicados del psiquiatra alemán que descubrió la esquizofrenia, Emil Kraepelin, salió un pensamiento muy interesante. Decía que la mejor forma de conocer el nivel de humanismo de un pueblo era valorar la forma en que atendía sus enfermos mentales. Cuando habló de enfermos mentales, habló de las enfermedades más severas, lo que había aquí en este hospital. Y es interesante que Fidel no pudo haber leído eso, porque cuando salió eso publicado, hacía más de 20 años que Ordaz ya era el director de este hospital. La idea de ofrecerle al pueblo tratamientos médicos de avanzada devino una de sus preocupaciones más importantes, y en función de ese objetivo, lideró el desarrollo de la biotecnología cubana. Cuando el comandante dice que hay que desarrollar la ciencia al más alto nivel y tenemos que formar científicos, etc. Estoy hablando de la primera etapa de los años 62, que empieza él a concebir que había que hacer una institución de investigaciones, que había agrupar científicos, mandar fuera, etc. Y empieza a surgir la idea del CENIC. Fidel debe haber ido al CENI fácil, para ser modesto, más de 50 veces, para ser modesto. Y nunca entró como si fuera su casa, y esa era su casa. Él llegaba a la puerta y decía: dígale al doctor Gutiérrez que estoy aquí. Siempre nos dijo: tú no puedes exportar nunca nada, ni equipo, ni reactivo, ni medicamento, nada que antes la población cubana no lo tenga. Primero la población cubana y después exportas. Entre los muchos momentos compartidos por los científicos cubanos y el comandante, pudieran ahora también citarse los que nos remiten al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. En un cierto momento tuvimos muchas dificultades con la producción de vacunas de hepatitis B, y entonces se creó un grupo de trabajo que intensamente buscó la solución, ¿no?, a este asunto. Y entonces se fueron, como se dice, ajustando gradualmente todas las etapas del proceso, y cuando ya logramos que se produjeran 3 lotes consecutivos con resultados positivos, él vino, el comandante vino, y entonces en este caso me abrazó y se fue. Es verdad. Una noche llegó, no habló, no habló. No hubo palabra. Ese era Fidel. Ese era Fidel.
Y en ese sueño suyo de que científicos cubanos encontraran la medicina final contra el cáncer, él concibió el Centro de Inmunología Molecular. Éramos un pequeño grupo de científicos en un laboratorio del Instituto de Oncología haciendo los primeros anticuerpos monoclonales que se hicieron en Cuba. Y sorpresivamente Fidel visitó el colectivo, se sentó en una banqueta del laboratorio y estuvo varias horas haciendo preguntas sobre la producción de anticuerpos monoclonales, la industria biotecnológica, y bueno, de ahí salió la decisión de hacer este centro. Y él pregunta cuál es la empresa que más cantidad de anticuerpos produce en el mundo. En aquel momento era una empresa de Inglaterra. Nosotros estábamos a una enorme distancia de ese nivel de producción. Y entonces él dice, bueno, ¿y cuánto producen esa gente? Y le damos el dato de la cantidad de producción que tenía esa empresa europea. Y recuerdo que Fidel se vira para el colectivo de nosotros y dice, ¿y ustedes no piensan competir con esa gente? El Centro de Inmunología Molecular hoy logra anticuerpos monoclonales y vacunas terapéuticas que combaten el cáncer y la insuficiencia renal en varios miles de pacientes en Cuba. Los productos también son exportados a 31 países, pero si ha llegado a tales dimensiones es por el hombre que lo creó. Es un orgullo en pleno periodo especial inaugurar este centro, y que no es un lujo, es una promesa de salud y bienestar para nuestro pueblo. Es una promesa de ingresos para nuestra economía. La inauguración del 94, que es la que la gente conoce, es de aquel edificio que está allá, que fue el edificio primero que hubo. Todo esto que ves aquí es nuevo y parte otra vez de una intervención personal de Fidel en el año 2005, que fue cuando él recibe la noticia, no se la dimos nosotros, le llegó por otras vías, de que los anticuerpos nuestros estaban siendo registrados en varios países de América Latina. Entonces volvió a intervenir en el Centro de Inmunología Molecular, llamó por teléfono aquí. Y la pregunta es, ¿para cuántos pacientes ustedes pueden producir anticuerpos? Bueno, le dijimos, bueno, mire, comandante, para 5.000 pacientes al año, porque fue la capacidad de diseño que se hizo el edificio del 94. Y entonces él responde, díganme qué hay que hacer para que en vez de 5.000 sea 50.000. Bueno, Agustín presenta una propuesta donde dice, bueno, esta es una primera propuesta que como estamos en el periodo especial, la situación internacional, la no sé qué, todas las cosas que se manejaban. Y eso, Y me acuerdo que el comandante la vio, hizo así con suavidad, hizo así y la puso al lado. Eso no es lo que yo pedí a Agustín, eso no da nada. En varias ocasiones nosotros le enviamos una propuesta y él la devolvió diciendo que la propuesta que le habíamos hecho era muy pequeña, que teníamos que plantearnos algo más ambicioso. Eso pasó por lo menos en 3 ocasiones. Todo ese prestigio ganado por la salud pública cubana se ha puesto siempre también, por obra y gracia de Fidel, a disposición de otras tierras del mundo. Decía, en todo debemos ser humildes, debemos ser modestos. No podemos creer que somos nosotros los que vamos a hacerlo todo. Debemos ser cuidadosos en eso. La modestia en nuestros profesionales debe ser el paradigma a seguir. Y esa enseñanza creo que la trataba de transmitir en cada uno de los encuentros y de los detalles. Ustedes, con su respuesta rápida y sin vacilación alguna, dispuestos a cumplir el deber en nuevas y difíciles condiciones, están escribiendo una página en la historia de la solidaridad entre los pueblos y están señalando un camino de paz a la sufrida y amenazada especie humana. Yo creo que cuando tú vas a un grupo de médicos cubanos, alguien puede hacerte una anécdota de Fidel. Es como si él hubiese tocado a muchos, o hubiese no. Es que él nos ha tocado a muchos. A toda esa historia de internacionalismo y solidaridad
se le suma la formación en nuestro país de miles de profesionales de la salud que hoy sirven en sus respectivas naciones. La inauguración de la LAN oficialmente fue en la cumbre iberoamericana que se hizo en La Habana, con el rey de España y todos los presidentes allí en la escuela latinoamericana. Se hizo oficialmente la inauguración de la escuela en un acto solemne y extraordinario. Sería iluso pretender que en esta síntesis reflejemos toda la obra de Fidel al servicio de la salud. Han sido solo pequeñas historias cotidianas de su grandeza, enseñanzas de sus desvelos, destellos de su luz, que hoy devienen compromiso para que esa obra que creó continúe.